¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos a un nuevo Miradas en este día tan especial porque tenemos como siempre un tema que se destaca entre todos. Todos son importantes, pero siempre hay uno que tiene una particularidad. Y el del día de hoy justamente es muy especial. Alejandra, ¿cómo le va? Paulo, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas tardes y Gracias. buenas tardes a todos los televidentes que nos están acompañando Así en este es. Miradas desde otro lugar. Hoy, 14 de noviembre, miércoles 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. ¿En serio? Así es. ¿Por eso están estas señoras Por eso acá? están aquí las invitadas. Mire, bueno, Así otro es. día. Sí, ayer ya me entré a quejar. ¿Qué pasa? Claro. Siempre rodeado entre mujeres. Y bueno, pero me van a- bien. No, pero ¿Eh? aproveche que estén así. No. El conocimiento. El conocimiento es Claro. importantísimo. Y por eso. Diabetes, una enfermedad que, bueno, preocupa mucho. Así es. Diferentes sectores, hay quienes lo llevan y dicen llevarlo bien. ¿Por qué? Porque tienen sus controles, porque saben llevarlo diariamente, porque se cuidan, hay que cuidarse. Bueno, Hay que ¿cuántas cuidarse. preguntas? Hay que ¿no? cuidarse y mucho, hay que hacer actividad física, hábitos saludables, pero para eso tenemos a nuestras invitadas de hoy. Claro, seguro. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas. Buenas ¿Qué tal? tardes. Hola. Vamos a comenzar con la presentación de la doctora. Sí, ella es Patricia Bocco, es Sí. pediatra. Pediatra, sí. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Seguro? Bárbaro. ¿Nerviosa? No, para nada. Ya está acostumbrada. No, está totalmente. con la exposición de las cámaras y todo, ya está Sí, súper canchera, sí, súper bueno. canchera. Ya está. También contamos con la licenciada Alejandra Vera, que es nutricionista, que ella nos va a ayudar y mucho en este tema también. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Usted sí nerviosa, se le nota en la cara. ¿Sí? No se haga problema. No mucho. Esto va y viene. La que sí está nerviosa es la González, la licenciada Elsa González, que es enfermera. Elsa, perdón. Elsa. Perdón, Se ahora Se me acabaron pone 3, nerviosa 4 cuando veces. se me equivoca. Pasa. ¿Cómo le va? Muy bien. Bienvenida. Muy bien. Gracias. Usted también, bastante importante en este tema particular. Somos equipo. Un Es equipo importante. Un equipo Bien, importante. un equipo es de así. trabajo. Bueno, me parece Especializado en niños. En niños. ¿Desde qué edades? Bueno, Y- la diabetes puede afectar a cualquier edad, ¿no es cierto? El equipo interdisciplinario de diabetes tipo 1, que es el al cual pertenecemos, que trabajamos en el Hospital Regional de Ushuaia, abarca la diabetes en niños y adolescentes, ¿no? En esta franja de edades existe la diabetes neonatal, que es una patología rara, pero hemos tenido un caso en la isla hace unos años, que ocurre, que es la diabetes que despierta en los primeros 6 meses de vida. Y después existe la diabetes infanto-juvenil o diabetes tipo 1, que es una patología que es de tipo autoinmunitaria y afecta con mayor frecuencia a niños y adultos jóvenes que a los adultos mayores. Puede bueno, darse puede en darse, gente sí. mayor, Sí. pero no es tan frecuente. A ¿sí? ver, usted nos va a saber corregir si es así o no, porque como cada mirada hay un informe que refleja, ¿no? Todo el tema en particular, que es el informe disparador, ese A ver. que te marca el Exacto. punto, el tema. Y bueno, lo vamos a presentar para que Lo vamos a ver. todos ustedes ya se involucren un poquito más y luego nos sacamos entre todos las dudas que tenemos sobre la diabetes. Lo vemos. La diabetes es una enfermedad metabólica caracterizada por niveles de azúcar, glucosa en sangre elevados. A la glucosa que circula por la sangre se le llama glucemia. El aumento de glucemia es el resultado de defectos en la secreción de insulina, en su acción o en ambas. La insulina es una hormona que fabrica el páncreas y que permite que las células utilicen la glucosa de la sangre como fuente de energía. Un fallo de la producción de insulina generará un aumento de los niveles de glucosa en la sangre, hiperglucemia. De no controlarse adecuadamente a largo plazo, la presencia continua de glucosa alta en sangre puede provocar alteraciones en la función de diversos órganos, especialmente los ojos, los riñones, los nervios, el corazón y los vasos sanguíneos. Mientras esperamos me voy a medir la glucosa. Con el esfuerzo de subir la cuesta nunca se sabe. Eso es por lo de tu diabetes, ¿verdad? Si se puede decir así.
Sí, Bernardo. De hecho, se dice así, diabetes. ¿Y con eso ya sabes si tienes diabetes? Yo ya sé que tengo diabetes. Esto es para comprobar que no tengo una hipoglucemia. ¿Ves? 60. Tengo que comer algo para recuperar la glucosa gastada. La diabetes es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en la edad pediátrica. La diabetes tipo 1 es característica de personas jóvenes. Prácticamente el 95% de los niños y adolescentes que tienen diabetes poseen diabetes tipo 1. Los síntomas que tiene el niño con diabetes antes de su diagnóstico y tratamiento o en los momentos de mal control de su enfermedad son adelgazamiento, cansancio, mayor sed del habitual, aumento del apetito y la necesidad de orinar con más frecuencia. Una vida sedentaria estimula la aparición de la diabetes, por lo que hay que procurar que los niños realicen actividades físicas, sumado a una alimentación balanceada, con frutas y verduras, granos, cereales y lácteos, es fundamental para mantenerse sanos. Es recomendable evitar los alimentos procesados y bebidas con alto grado de azúcar. El niño o adolescente diagnosticado de diabetes es sobre todo un niño que posee un gran potencial de desarrollo y al que hay que dar todas las ayudas necesarias para que su progreso evolutivo se vea afectado lo menos posible por su enfermedad. Hoy, en Miradas, hablamos de diabetes infantil. Diabetes infantil en general también, porque claro, es tal vez la más importante, Exacto. ¿no? El Es cuidado cuando de inician, nuestros ¿no? El niños, proceso el de cuidado que crecimiento. debemos tener con ellos, porque claro, bien lo decía la doctora, la más común era la que marcaba, la tipo 1. Sí, en Que realidad, ocasiona esto, que se ve el niño así, o puede generar en algunos casos ese tipo de obesidad. sí, a ver, para aclarar un poco, porque a lo mejor se genera una confusión, ¿no? Que hay muchas, por cierto, sí, ¿no? claro, cuando hablamos de diabetes, hablamos de azúcar elevada en sangre, Ujú. ¿sí? Entonces, todas las personas que se hacen análisis de glucemia y esto da elevado, uno le pone el título de diabetes. ¿Qué significa esto, no? ¿Y qué sería Aumento elevado? de azúcar en sangre. Títulos mayores de 200 Ajá. en cualquier momento del día, si yo comí o si ingerí alimentos, ¿sí? En cualquier momento del día, o si no, una glucemia en ayunas mayor de 126. Ayuno de 8 horas, ¿sí? Ok. Si me da alterado, puedo repetir, porque no significa con una medición que puede ser un error de laboratorio. Repetimos el estudio y si da alterado, bueno, uno le puede poner, si se asocia síntomas de diabetes, como bien lo mostró el video, cuáles eran los síntomas. Bueno, uno está autorizado para decir, esta persona tiene diabetes. Bien. Ahora, dentro de la clasificación hay distintos tipos de diabetes. Está la diabetes en pediatría, que tenemos la diabetes tipo 1, ¿no? Que es la que hablábamos, que este tipo de patologías en los niños despierta de repente. Ah. Es un chico que hace 5 días era un niño normal y en poco tiempo, con el paso de las horas, rápidamente se desencadenan los síntomas. ¿Por qué? Porque existe en el cuerpo, nosotros tenemos un sistema de defensa, ¿no? Que nos permite defendernos contra las bacterias, los virus, pero a veces se equivoca y ataca nuestro propio sistema. Entonces se llaman enfermedades autoinmunes, ¿no? O sea que nos autoagredemos a nosotros mismos. Hay una falla, ¿sí? En la detección de lo que es bueno y lo que es malo para el cuerpo, y el organismo lo ataca, ¿sí? Entonces son enfermedades autoinmunes. La diabetes tipo 1 genera estos anticuerpos que van al páncreas, que es donde se fabrica la insulina, y destruyen las células que producen la insulina. Entonces, ¿qué ocurre? El niño, su cuerpo, deja de producir insulina de repente. Cuando empieza a dar síntomas es cuando el 90% de la capacidad del páncreas está deteriorada. Entonces, allí, cuando la insulina, que es una hormona, deja de funcionar, empiezan los síntomas. Claro, ¿por qué? Porque la insulina, ¿qué hace en el cuerpo? La insulina lo que hace es meter el azúcar adentro de las células. Entonces, de repente, el cuerpo se queda sin combustible, ¿no? Porque el azúcar es lo que hace funcionar a la célula. Digamos que la insulina es la llave que abre las puertitas de las células para que pueda penetrar el alimento que es la azúcar. Entonces, como no puede entrar a la célula,
el azúcar se eleva en la sangre. Se eleva más. ¿Sí? claro. Entonces, cuando hay mucha azúcar en la sangre, tenemos mucha sed. Tomamos mucha agua. ¿Y qué pasa con todo ese exceso de agua que tiene el cuerpo? Muchas ganas de hacer Tenemos que ir pis. al baño, Claro. claro. Exactamente. Entonces empiezan a perder peso, porque claro, hay hambre celular. No está llegando el alimento queda donde no necesita estar. Entonces, rápidamente el organismo se empieza a poner la sangre ácida, empieza a haber vómitos, deshidratación intensa, y es allí donde los pediatras, cuando nos entra un niño así, empezamos a correr porque es una situación que Eso pone es cuando el cuadro grave ya al está niño. muy avanzado, ¿no? Es cuando la enfermedad está avanzada. Por eso un poco la función nuestra del equipo es, si bien es una patología muchísimo menos frecuente que la diabetes del adulto, de la diabetes que la mayoría conocemos, ¿sí? Es importante que la población sepa que si hay un niño que de repente no se hacía pis y se empieza a hacer pis de noche y que está todo el día pidiendo agua, ¿sí? Y no hay una consulta precoz en los sistemas de salud o al pediatra de cabecera, rápidamente el niño se deteriora. Estamos hablando de días, horas, ¿sí? Entonces, ¿tengo dudas? Consultamos, ¿sí? Hay que hacer una consulta nosotros con un simple análisis de glucemia, incluso con el pinchacito. Con el pinchacito en el dedo, en cualquier centro de salud. Se puede ya estimar si estamos... puede haber otras causas, ¿no? Porque a veces la calefacción es extrema, los niños que tomaron poco de líquido estuvieron corriendo y tienen sed. A veces uno se asusta y nos ha pasado en el consultorio que haces test y dan por suerte normal. Pero bueno, es importante que la gente sepa que en pediatría es como una urgencia. A diferencia del adulto, que da tiempo, los síntomas pueden estar mucho tiempo, que no enferman gravemente a la persona. Entonces, ya hablamos de dos tipos de diabetes. La insulino dependiente, que es porque dejó de fabricarse la insulina, y el diabético tipo 2, ¿sí? Que es la insulina se produce normalmente, pero no está siendo muy efectiva su acción, ¿no? Entonces el tratamiento es distinto. Es distinto. Y hay que diferenciar. Elsa, ¿tenés muchas consultas en cuanto a la enfermería? Claro, hay muchas Nosotros personas que sí. van y dicen, mira, no sé qué me pasa, estoy yendo mucho al baño, puede ser diabetes. Gente que te dice, ¿puede ser diabetes? Realmente nosotros trabajamos en equipo, como enfermera, como profesional, nosotros estamos en el automonitoreo, todo lo que es control y seguimiento del paciente ya diagnosticado. Bien. Ah, bien. Sí, nosotros en enfermería, pues en el consultorio de enfermería, a veces tenemos un paciente que va a medirse la presión o por cualquier cosa y ahí interactuamos que muchas veces el paciente deja de hacer hábitos saludables, que hablamos de una alimentación, ejercicio. Y en los niños hoy tenemos muchas horas de televisión, muchas horas de tablet, muchas horas de estar conectado y la actividad física queda como... No existe, queda todo relegado. Como algo, si en el colegio tiene una actividad física, bueno, lo llevamos, pero no es un hábito con respecto que se lleve a diario, que sea una rutina. Sí, nosotros intervenimos como enfermería que hagan el seguimiento, el monitoreo continuo, que dijo Patricia, el monitoreo, nosotros cuando ya el paciente tiene el diagnóstico, tiene que tener un registro diario de qué glucemia, si hablamos de una glucemia antes del diagnóstico, que tenemos un parámetro de 70-100 en ayuna, con 8 horas de ayuna, si yo comí algo en el transcurso de la mañana, me mido la glucemia y me da mayor a 200, ahí está pasando algo. Algo pasa. Algo está pasando. Claro, por eso son muchas las consultas. Muchas de las consultas, pero te dicen, tomo mucha agua, pero dudas siempre hay porque hay antecedentes familiares. Ah, mira. Ese es un Cuando tema hay importante. un antecedente familiar es un factor genético que hay que tener en cuenta porque puede llegar a tener mucho que ver. Es uno de los factores que a veces hablamos que puede. Factor que vamos a tratar en un ratito. Ahora, Sí. ¿qué sabe nuestra comunidad? Si salimos a la calle y como siempre, Miradas tiene la respuesta, la opinión de la gente y el conocimiento acerca de cuánto sabemos de diabetes. A ver. ¿Sabe lo que es la diabetes? Sí. Bien, ¿y considera que los niños hoy consumen mucho azúcar? Sí, creo que muchas cosas dulces, mucho, hidrato de carbono, galletitas, las golosinas. Sí, yo creo que sí, que no se tiene conciencia de todo el azúcar que se consumen los chicos. Sí, es la glucosa en la sangre
hay que tener mucho cuidado con lo que se consume, hay que tratar de evitar elementos con exceso en azúcar. Bien, y en cuanto a los chicos, ¿qué nivel de azúcar consumen? Y en general es elevado porque al ingresar alimentos líquidos con mucho dulce, más los dulces, más la comida que no está medida, es mucho. Sí, sí, que es un problema del azúcar, que está relacionado con el azúcar. Bien, ¿y consideran que los niños hoy en día consumen mucho azúcar? Sí, sí, desde la gaseosa ya de por sí, para empezar a hablar, pero sí. Sí, un trastorno alimenticio en el azúcar de los cuerpos. Tiene que ver con con un funcionamiento, digamos, de exceso de azúcar en el cuerpo. Con respecto a los chicos, ¿consideras que consumen mucho azúcar hoy en día? Sí, la mayoría de los productos, galletitas y bueno, y todo lo que son gaseosas, de por sí ya tienen muchas azúcares incorporadas, hasta la harina. Tengo muy bien entendido, pero sé que es una enfermedad grave de ciertos tipos, digamos. No es todo lo mismo, pero más o menos, no mucho. No, la verdad que no. La diabetes sí, es el exceso de azúcar en sangre. Perfecto. Bien. Bueno, muchos La verdad sabían. que sabían bastante. La tenían clara, otros Sabían, por ahí se estaban enredaban, informados. le buscaban la vuelta. Sí, pero... Explicaciones y, científicas claro, igual dieron, ¿eh? Le Ahí buscaban, le buscaban obviamente. la El azúcar en sangre, el azúcar en sangre. El azúcar en sangre. Claro, claro. ¿Sabe? ¿Lo tiene realmente claro, doctora, la comunidad, este problema? Porque... Sí, a mí me parece que hay como conocimiento, ¿no? Estamos todos de Algo acuerdo sabe. con que diabetes es azúcar elevada en sangre. A mí me parece importante, me parece que la población sabe que consumir azúcar en exceso no está bueno, ¿no? Yo quisiera agregar que la diabetes del adulto, que es la más frecuente, que es la que sí podemos prevenir con hábitos saludables, nosotros en el equipo siempre comentamos que tratamos de fomentar hábitos saludables en los niños. Todos los pediatras de la ciudad trabajamos en tratar de corregir los hábitos que no son saludables, ¿no? Y me parece importante como familia que hagamos las cosas bien de entrada. ¿Qué significa esto? Desde la lactancia, ¿sí? Trabajar la saciedad, tratar de que el papá dice qué y el chico cuánto, ¿sí? Que no nos manejen los hijos lo que vamos a comer. Quien dice qué vamos a comer es mamá y papá, que saben qué es lo saludable. Y el niño... Porque hay muchos que dicen, ¿qué quieren comer? Y ahí sí, ya y es el un niño, problema. tiene que decir Huevo cuándo. frito con papa frita. ¿Sí? Pensemos Le das a que elegir. Claro. los datos que tenemos de salud escolar hablan de que la mitad de nuestros niños tienen sobrepeso y obesidad. Claro, y hay que Entonces, importante, Patricia, perdón que te sí. interrumpa, porque no le dimos intervención a Alejandra, que también es nutricionista, que participa del equipo, que quizás también puede hacer el aporte desde lo alimenticio, porque ella estaba hablando de la importancia de que las familias tomen conciencia desde los inicios, que son los que ellos manejan la dieta del hogar, no los niños, que siempre van a pedir los alimentos que obviamente son más ricos, pero tienen más grasas, más azúcares. Exacto. Desde muy temprano, cuando el niño empieza a incorporar los alimentos, es importante que en familia sea el aporte de alimentos naturales, sin el agregado de azúcar, sin el agregado de sal, estimular el consumo de agua, ¿no? El de gaseosas desde edad muy temprana, hacer variación de la alimentación, que es amplio. Ese es el aspecto de la alimentación en cuanto a la incorporación de verduras, carnes, pescados, que los chicos conozcan todos los alimentos desde niño, no que solamente siempre están incorporando hidratos de carbono, que obviamente son los que más les gustan a los chicos, el arroz, las pastas, los fideos. Con el agregado de las golosinas y las gaseosas, eso hace que la alimentación empiece a ser rica en azúcar. Ese es un tema, porque ahí, a ver, seguramente yo esté equivocado, Sí. pero ¿cómo hacemos? Claro. Porque si bien hay que inculcarle a los chicos,
los papás nos portamos horrible. ¿Sí Claro. o no? No, Hay que arrancar por la base. Ponerle para color. Claro. Ponerle color al Claro. plato. Hay que educar a los mayores. Hay que educar a los precisamente. mayores, exactamente, porque la obesidad va aumentando tanto en los niños como en los adultos y la diabetes de tipo 2, la de los adultos, está aumentando a expensas de la obesidad y el sedentarismo. Claro. Y es que las personas no sabemos consumir la gran variedad de alimentos y variarlos, porque es importante consumir de todo, porque no es que hay que prohibirle, como al diabético se le dice, no puede consumir papa, pan, pastas, cierto tipo de alimentos. No, hay que saber cómo consumirlos, cuándo y cuánto. cuánto. Lo más importante es la cantidad. Estaría ¿Sí? bueno que por ahí nos brindes una pirámide. Ahí estábamos viendo un apoyo en imagen que tenía mucho que ver con lo que estabas hablando. Estaría bueno por ahí una pirámide de alimentación. Es la, ¿no? es la nueva Esa formación. Es muy buena. Pero claro, ¿cómo hacer? Porque si yo le digo, dijo la doctora que es muy importante que comas verdurita y yo me sirvo un plato con churrasco y papa frita. Es que me parece que esa es la clave, ¿no? Uno cuando trabaja en el consultorio, uno les dice, digamos, acá hay que hacer un cambio de hábito familiar. Ningún Exacto. pediatra va a poner ningún chico a dieta. Los mismos platos. Claro. Sino La misma es, porción. toda la familia tiene que acompañar en el cambio. Hay muchas familias que tienen el hábito de consumir gaseosa de lunes a lunes. Entonces, yo sé que es difícil que de un día para el otro logremos que tomemos agua todos los días. Pero hay que empezar por pequeños cambios. Por ejemplo, supongamos, día miércoles, día de agua, pero todos tomamos agua. Claro, ¿no? Papá y mamá toman gaseosa y los chicos le damos agua. Todos alguna tomamos otra agua. Claro. Empezamos por un día, después podemos ampliar a 2 días. Y lo otro que yo quisiera transmitir es que como papás tenemos que ver el tamaño del plato, ¿sí? Tenemos muchos chicos con obesidad que vos hablas con ellos y te dicen que no comen azúcar, que no comen golosinas, que no comen que no toman gaseosas. Y cuando uno reinterroga, Pero el plato es así de grande. repiten plato. Claro, comen bien, pero repiten mucho plato. Entonces, el tamaño de las porciones, como decía Alejandra, también es importante, porque a la hora de repetir, ¿sí? Es cuando sumamos calorías a lo largo del día. Y si le sumamos el picar entre comidas, también si es una colación saludable, una fruta, por ejemplo, es una situación distinta que si me como un alfajor o algo en el medio. Eso es muy ¿Sí? bueno. Después Sí, nos sí, va sí. a contar allí la licenciada en nutrición. ¿Cuántas calorías son lo recomendable? Que seguramente vos lo Claro, sabés. exactamente. Y otros no. ¿Y qué es lo que Yo tenemos? no, ¿Y yo no lo cuánto tenemos que comer? Claro, tal cual. Vamos Pero va a a ser hablar luego de de la eso. pausa. Exactamente. Ya ¿Sí? Ya venimos, no se vayan.